Hola, mi nombre es Stacy y tengo algo verdaderamente transformador que compartir contigo. Hace unos meses, experimenté algo que nunca pensé que fuera posible, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre la vida y la fe. Todo comenzó en un día ordinario, pero en cuestión de momentos, me encontré en una realidad completamente diferente. Me desmayé y lo que vi mientras estaba inconsciente me dejó sin palabras. Jesús se me apareció y me mostró verdades aterradoras sobre la marca de la bestia. Siento la necesidad de compartir esta experiencia contigo, porque creo que es una advertencia que todos necesitamos escuchar. Era una mañana típica, como cualquier otra. Me desperté, seguí mi rutina habitual y pensé en los mandados que tenía que hacer ese día. Poco sabía yo que mi vida estaba a punto de dar un giro que nunca podría haber imaginado. Recuerdo sentirme un poco mal, como si algo me pesara, pero lo ignoré. Me dije a mí mismo que era solo estrés o falta de sueño. Seguí con mi día, apartando la sensación de que algo no estaba bien. Al mediodía, estaba en casa, tratando de terminar algunas tareas. Recuerdo estar de pie en la cocina cuando de repente me dio un mareo. No era como nada que hubiera sentido antes. Mi visión se nubló, mi corazón se aceleró, y en cuestión de segundos, todo se volvió oscuro. No podía sentir nada, no podía oír nada. Era como si me hubieran excluido completamente del mundo. Cuando me desperté, estaba tirado en el suelo, confundido y asustado. Pero algo era diferente. La habitación se sentía extraña, como si realmente no estuviera allí. Me senté lentamente, tratando de orientarme, pero todo a mi alrededor parecía distante. No fue hasta que noté la luz, una luz increíblemente brillante, pero a la vez reconfortante, que me di cuenta de que estaba experimentando algo mucho más allá de cualquier cosa que hubiera conocido antes. Es difícil explicar la sensación que me invadió en ese momento. Ya no tenía miedo, pero sabía que tampoco estaba en mi cocina. Una profunda sensación de calma, mezclada con una presencia abrumadora, llenó el espacio. No podía ver de dónde venía, pero sabía que algo o alguien estaba allí. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Entonces, de repente, una figura apareció frente a mí. Supe al instante quién era. Jesús. No dijo una palabra al principio, pero sus ojos me atravesaron y sentí que todo lo que había hecho en mi vida pasaba ante mí. Era como si él ya conociera cada pensamiento que había tenido, cada error, cada miedo. No podía moverme, pero no lo necesitaba. No estaba allí para juzgarme, estaba allí para mostrarme algo. Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. La sensación que tuve más temprano en el día, la impresión de que algo no estaba bien, todo conducía a esto. No estaba destinado a ignorarlo, estaba destinado a experimentar esto, a ver algo que nunca podría haber imaginado por mi cuenta. Ese día, todo cambió para mí, y supe que no había vuelta atrás. Sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Un momento estaba de pie en mi cocina, y al siguiente, todo se volvió negro. No sentí que caía, no sentí el impacto de golpear el suelo. Era como si me hubieran sacado de mi cuerpo y arrojado a un vacío interminable. Recuerdo intentar moverme, pero nada funcionaba. Mi mente estaba acelerada, pero mi cuerpo se sentía paralizado. Al principio, pensé que solo era un desmayo. Tal vez no había comido lo suficiente o había tomado demasiado café esa mañana, pero esto era diferente. Esto no era solo un apagón, esto era algo mucho más intenso. La oscuridad era densa, casi como si estuviera viva, y me envolvía de una manera que me hacía sentir atrapado. Podía escuchar susurros tenues, pero no podía entender lo que decían. No eran voces que reconociera, y el sonido me llenó de una inquietud que no puedo expresar con palabras. Intenté gritar, pero era como si mi voz ya no existiera. Fue aterrador, y por primera vez en mi vida me sentí completamente impotente. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más,
una suave luz dorada comenzó a atravesar la oscuridad. Al principio era tenue, como un pequeño destello a lo lejos, pero se volvió más brillante con cada segundo que pasaba. Los susurros se desvanecieron y de repente sentí que podía volver a respirar. Antes de darme cuenta, estaba de pie, no en mi cocina, sino en un vasto e interminable espacio lleno de luz. No era como ningún lugar que hubiera visto antes, pero sabía que era real. El miedo que me había atrapado momentos antes fue reemplazado por una abrumadora sensación de paz. Ya no estaba sola. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, y fue entonces cuando lo vi. Jesús. Él estaba allí, irradiando un amor tan puro que me hizo llorar. Extendió su mano y en ese momento sentí que todo cambiaba. La oscuridad que me había rodeado antes había desaparecido y supe que estaba en presencia de algo divino. Mientras estaba en presencia de esa luz abrumadora, me di cuenta de que ya no estaba en mi hogar. Había cruzado a un lugar que desafiaba toda comprensión humana. Todo a mi alrededor se sentía surrealista, pero increíblemente real al mismo tiempo. Era como entrar en una dimensión diferente, una donde el tiempo no existía y el aire estaba lleno de una paz indescriptible. La atmósfera era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No había miedo, ni dolor, ni confusión. En su lugar, una sensación de claridad me invadió. El suelo bajo mis pies no era sólido, pero aún así podía caminar. El cielo arriba no era azul, pero irradiaba un resplandor dorado que parecía palpitar con vida propia. No podía ver la fuente de la luz, pero podía sentirla tocando cada parte de mi ser. Mientras avanzaba, vi vislumbres de lugares y personas, pero no estaban completamente formados. Era como si me estuvieran mostrando vislumbres de diferentes realidades, cada una más profunda que la anterior. Vi a personas rezando, llorando, regocijándose e incluso sufriendo, todo al mismo tiempo. Sentí como si me estuvieran dando una vista panorámica de la humanidad, tanto en el mundo físico como más allá. Entonces, algo extraño sucedió. Escuché una voz, no fuerte, pero clara y directa. No venía de mi alrededor, sino de dentro de mí. «Fuiste elegida para ver esto, Stacy», dijo la voz. No lo reconocía, pero sabía que no era mío. Había un peso en las palabras, una certeza que me llenaba de asombro y responsabilidad. Di otro paso adelante y me encontré de pie ante lo que parecía un velo resplandeciente. Era delgada, casi transparente, y podía ver siluetas tenues moviéndose detrás de ella. Sabía que tenía que atravesarlo, pero una parte de mí dudaba. ¿Qué encontraría al otro lado? Mientras dudaba, la voz habló de nuevo. «Confía en mí». Tomando una respiración profunda, crucé el velo, y lo que vi a continuación me dejó sin aliento. El mundo más allá era algo que nunca podría haber imaginado. Era tanto hermosa como aterradora, llena de escenas de esperanza y desesperación. Vi ángeles y demonios en batalla, personas tomando decisiones que determinaban su eternidad, y una abrumadora sensación de urgencia flotando en el aire. Me di cuenta de que me estaban mostrando una guerra espiritual que había estado ocurriendo todo el tiempo, una batalla entre el bien y el mal, de la que la mayoría de las personas no eran conscientes en absoluto. Estaba sucediendo en este momento, y cada elección que hacíamos en nuestra vida diaria tenía consecuencias en este reino invisible. En ese momento, entendí que me estaban mostrando estas cosas por una razón. Esto no era solo un sueño o una alucinación, era real y estaba destinado a compartirlo. Tan pronto como crucé el velo, todo a mi alrededor fue consumido por una luz deslumbrante. No era dura ni dolorosa, pero era tan pura que me sentí expuesta, como si cada parte de mí, cada pensamiento y cada emoción oculta estuvieran al descubierto. No podía ver de dónde venía al principio, pero podía sentir su presencia acercándome. Entonces, a través del resplandor lo vi. Jesús estaba frente a mí
y no puedo comenzar a describir el amor y el poder que irradiaban de él. Sus ojos estaban llenos de una compasión tan profunda que sentí una paz abrumadora solo al mirarlos. Era como si pudiera ver a través de mí cada error, cada duda, cada momento de dolor, y sin embargo no apartó la mirada. En cambio, extendió su mano, y en ese instante supe que estaba a salvo. Caí de rodillas, incapaz de hablar. Quería hacer tantas preguntas, entender por qué estaba allí y qué estaba sucediendo, pero las palabras me fallaron. Jesús no necesitaba que hablara. Él ya sabía. Su voz era suave pero llena de autoridad cuando dijo: «No temas, porque yo estoy contigo». Con un solo gesto, Él me mostró cosas que no podía comprender. Vi un mundo al borde de algo enorme, gente inconsciente de los peligros que acechan justo debajo de la superficie. Me mostró ciudades llenas de caos, confusión y engaño. Entonces, Él señaló, y de repente vi a personas alineadas, aceptando voluntariamente una extraña marca en sus manos y frentes. Estaban sonriendo, pensando que estaban facilitando la vida, pero yo podía sentir la oscuridad detrás de ello. Jesús me miró y dijo: «Esta es la gran decepción». Observé con horror cómo las personas con la marca cambiaban. Perdieron su sentido de sí mismos, sus almas se apagaron y sus ojos se volvieron vacíos. Ya no eran libres, pertenecían a otra cosa. El mundo les había convencido de que era necesario, pero no se dieron cuenta de lo que estaban sacrificando. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me volvía hacia Jesús, y Él simplemente asintió con una expresión llena de tristeza. «Adviértelos», dijo, colocando su mano sobre mi corazón. En ese momento sentí un calor que llenaba cada parte de mí, y supe que Él me estaba dando la fuerza para llevar este mensaje. La luz a su alrededor se volvió más brillante, y sentí que me alejaban, de regreso al mundo que había dejado atrás. No quería irme, pero sabía que tenía que hacerlo. Lo último que escuché fue su voz susurrando: «Siempre estoy contigo». Y entonces desperté, para siempre cambiado. Mientras estaba allí en la radiante presencia de Jesús, mi corazón latía con asombro y temor. Dirigió su mirada hacia el horizonte, y de repente fue como si el mundo se desplegara ante mis ojos como una pantalla gigante. Vi a personas en ciudades bulliciosas, viviendo sus vidas cotidianas, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Entonces, mi atención se centró en algo específico. Personas recibiendo una marca en sus manos y frentes. Al principio parecía inofensivo. Estaban sonriendo, incluso aliviados, como si acabaran de obtener acceso a algo que habían deseado durante mucho tiempo. Pero al mirar más de cerca, vi una oscuridad oculta detrás de sus expresiones. La marca, que parecía ser un pequeño e intrincado símbolo, era más que un simple identificador. Era una forma de control. La voz de Jesús resonó suavemente: «Esto es lo que no verán hasta que sea demasiado tarde». Podía ver cómo los alteraba, cómo sus pensamientos ya no eran propios. Era como si sus propias almas estuvieran siendo reprimidas. Se movían mecánicamente, siguiendo órdenes sin cuestionar, y podía sentir un vacío en sus ojos. Faltaba algo vital. Jesús continuó mostrándome escenas de gobiernos, corporaciones y líderes promoviendo la marca como una solución para la unidad y seguridad global. Se anunciaba como una necesidad para comprar, vender e incluso para la supervivencia diaria. El engaño era tan sutil, tan tentador, que la gente lo acogió sin resistencia. Pero luego vi a aquellos que rechazaron la marca. Personas comunes como yo, que sintieron que algo estaba mal. Fueron rechazados, ridiculizados y tratados como parias. Algunos enfrentaron graves consecuencias por su negativa, perdiendo sus trabajos, hogares e incluso a sus familias. La presión para conformarse era inmensa. Sin embargo, un pequeño grupo se mantuvo firme, aferrándose a su fe con una fuerza inquebrantable. Jesús me miró con tristeza en sus ojos y dijo:
Diles, Stacy, muchos caerán en esta ilusión, pero mis ovejas oirán mi voz y resistirán. Sus palabras me llenaron de urgencia. Sabía que me estaban mostrando esta visión para advertir a otros antes de que fuera demasiado tarde. La marca no solo se trataba de controlar las transacciones, se trataba de rendir el alma a la oscuridad. Vi las consecuencias espirituales, la pérdida gradual del libre albedrío, la lenta erosión de la conexión humana con Dios. Era una decepción tan profunda que sin discernimiento espiritual, incluso los más fuertes serían tentados a aceptarla. Antes de que pudiera comprender todo, la visión se desvaneció y me quedé con el corazón pesado. El mundo necesitaba conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Jesús continuaba guiándome a través de lo que parecían vislumbres del futuro, vi un mundo que había cambiado por completo. La marca se había convertido en parte de la vida cotidiana, integrada en cada sistema, compras, atención médica, viajes e incluso comunicación. Se presentaba como progreso, un avance que hacía la vida más fácil y conveniente, pero bajo la superficie podía sentir el peso sofocante del control. La gente caminaba con la cabeza baja, sumida en sus dispositivos, ajena a las cadenas espirituales que los ataban. No había lugar para el pensamiento libre, ni espacio para la fe o la esperanza. Aquellos que abrazaban la marca vivían bajo la ilusión de la libertad, pero sus elecciones estaban preprogramadas, sus deseos manipulados. Era un mundo que funcionaba como una máquina bien engrasada, eficiente pero desprovisto de alma. Vi familias divididas. Los padres suplicaban a sus hijos que no aceptaran la marca, mientras que otros la alentaban, creyendo que era para su propio bien. Las iglesias estaban vacías, sus puertas cerradas, y la fe se consideraba un concepto obsoleto. Aquellos que intentaron resistir fueron monitoreados, rastreados y eventualmente silenciados. La parte más aterradora fue lo fácil que sucedió. No hubo un momento dramático de toma de control ni un gran anuncio. Se introdujo lentamente, disfrazándose de conveniencia y necesidad hasta que la gente ya no lo cuestionó. Se alinearon de buena gana, creyendo que estaban asegurando su futuro, sin darse cuenta de las consecuencias eternas. Jesús me mostró la verdad detrás de los líderes de este nuevo sistema. No eran solo personas que buscaban poder. Había algo más oscuro que las impulsaba, algo que prosperaba en el engaño y el control. Vi vislumbres de figuras sombrías, susurrando mentiras al oído de los que estaban en el poder, convenciéndolos de que estaban haciendo lo mejor para la humanidad. Entonces vi un destello de esperanza. Un pequeño grupo de creyentes, escondidos, aferrándose a su fe a pesar de la persecución. Oraban, se animaban mutuamente y resistían. Su luz, aunque pequeña, era lo suficientemente poderosa como para atravesar la abrumadora oscuridad. Jesús habló suavemente. No será fácil, pero aquellos que perseveren recibirán mi corona de vida. Sentí tanto miedo como determinación surgiendo dentro de mí. La elección no sería fácil, pero sería clara. Las escenas ante mí cambiaron y me llevaron más profundo en el engaño que se estaba extendiendo por el mundo. No era solo la marca en sí, era la ideología detrás de ella. Los medios, las celebridades y las figuras influyentes lo promovieron como la solución definitiva a los problemas del mundo. Hablaron de unidad, progreso y seguridad, pero sus palabras estaban impregnadas de una sutil manipulación. La gente creía que estaba tomando una decisión, pero en realidad la estaban llevando por un camino cuidadosamente diseñado. La decepción era tan convincente que incluso aquellos que alguna vez tuvieron creencias firmes comenzaban a cuestionarse a sí mismos. Vi iglesias divididas, con algunos líderes fomentando la aceptación de la marca, llamándola el plan de Dios, mientras que otros eran silenciados por decir la verdad. Se levantaron falsos profetas,
afirmando una revelación divina que justificaba la marca. Torcieron las Escrituras, mezclando mentiras con suficiente verdad para que fuera creíble. La voz de Jesús resonó en mi corazón. Vendrán en mi nombre, pero no me conocen. La parte más desgarradora fue ver a personas que una vez conocí, amigos, familiares, caer en la trampa. Creían que estaban tomando la decisión correcta, sin darse cuenta de las cadenas espirituales que se les estaban imponiendo. Quería gritar, advertirles, pero no podía alcanzarlos. Jesús me recordó: solo aquellos que me buscan con todo su corazón verán la verdad. Quedó claro que la batalla no era solo física, era espiritual. Me volví hacia Jesús, abrumado por todo lo que había visto. Me miró con profunda compasión y dijo: debes compartir lo que has visto. Sentí el peso de sus palabras, dándome cuenta de la urgencia del mensaje que me estaba confiando. El mundo necesitaba saber lo que venía. Las señales ya estaban aquí: guerras, división, confusión y miedo. La gente buscaba respuestas en los lugares equivocados, mirando al mundo en lugar de a Dios. Jesús advirtió que el engaño vendría de maneras que menos esperamos, mezclando verdad y mentiras, de tal manera que sin Él no podríamos distinguir la diferencia. Me dijo que me mantuviera fuerte, que confiara en Él y que animara a otros a hacer lo mismo. Sabía que hablar no sería fácil, pero no podía quedarme en silencio. El mundo estaba al borde y cada momento contaba. Antes de que pudiera preguntar algo más, Jesús tocó suavemente mi frente y todo a mi alrededor se desvaneció. Me desperté jadeando, de vuelta en mi habitación, pero mi corazón sabía, me habían dado una misión. Mientras trataba de procesar todo lo que Jesús me había mostrado, Él dirigió mi atención a una verdad aún mayor: la batalla entre el bien y el mal. Ya no era solo un concepto distante o una metáfora, era real, sucediendo a nuestro alrededor, de maneras que nunca había imaginado. Vi un vasto campo de batalla que se extendía más allá de mi vista, lleno de fuerzas más allá de la comprensión humana. A un lado vi ángeles, seres majestuosos y radiantes vestidos de luz, firmes con espadas que brillaban con poder divino. Su presencia irradiaba paz y fuerza, pero estaban preparados para la guerra. Al otro lado, vi figuras oscuras y sombrías, con los ojos ardiendo de malicia. Se movían con engaño, susurrando mentiras en los oídos de aquellos en la tierra, llevándolos por caminos que creían eran sus propias elecciones. Jesús explicó que la batalla no se luchaba con armas físicas, sino con fe, oración y obediencia. Cada pensamiento, cada elección y cada acción que tomamos nos alinea con un lado u otro. Vi cómo el miedo y la duda eran algunas de las mayores armas del enemigo, manteniendo a las personas atrapadas e incapaces de ver la verdad. Me quedó claro que la batalla no era solo por nuestros cuerpos, sino por nuestras almas. El enemigo trabajaba incansablemente para distraer, engañar y destruir todo lo bueno, mientras las fuerzas de Dios estaban listas para guiar y proteger a quienes lo buscaban. Vi a personas manteniéndose firmes en su fe, resistiendo tentaciones y mentiras, brillando como faros de esperanza. Sus oraciones actuaron como escudos, desviando los ataques de la oscuridad. Jesús me recordó que aunque el enemigo es fuerte, Dios es más fuerte. Los que invocan mi nombre nunca serán desamparados, dijo Él. En ese momento me di cuenta de que a pesar del caos en el mundo, aquellos que realmente confían en Él nunca están solos. La batalla continúa, pero la victoria pertenece a aquellos que permanecen fieles. Después de presenciar la batalla espiritual en curso, Jesús me mostró algo aún más profundo: las realidades del cielo y el infierno. Quería que entendiera lo que realmente estaba en juego, y tan pronto como tocó mi mano, sentí que me levantaban hacia un reino de belleza indescriptible. El cielo estaba más allá de lo que cualquier palabra pudiera describir. Los colores eran más brillantes,
El aire estaba lleno de música que resonaba profundamente en mi alma, y había una abrumadora sensación de alegría y amor. Vi a personas vestidas con túnicas blancas, sus rostros llenos de paz, de pie en la presencia de Dios. Radiaban una felicidad indescriptible, libres de dolor, tristeza o miedo. Cada alma era apreciada, y el amor era el único idioma hablado, pero tan rápido como eso, me llevaron a ver lo opuesto, el infierno. El cambio fue inmediato, y sentí un aplastante peso de desesperación. El aire estaba impregnado de tristeza y miedo, y los gritos de las almas atormentadas resonaban sin cesar. Vi a personas extendiendo las manos, desesperadas por una segunda oportunidad, pero ya era demasiado tarde. Habían ignorado las advertencias y ahora estaban atrapados en un arrepentimiento eterno. Jesús se puso a mi lado con los ojos llenos de tristeza y dijo: «Nunca se suponía que fuera así. Deseo que ninguno perezca, pero muchos eligen su propio camino». Apenas podía respirar al darme cuenta de lo definitivas que eran estas elecciones. El cielo y el infierno eran reales, y nuestras decisiones en la tierra determinan dónde pasaremos la eternidad. Mientras Él me arrastraba de vuelta, supe que tenía que compartir esta verdad con los demás. Tenía que advertirles que el momento de elegir era ahora. Mientras intentaba absorber todo lo que había visto, Jesús habló sobre la importancia del libre albedrío. Explicó que Dios nos había dado a cada uno de nosotros el poder de elegir, ya sea seguirlo a Él o los caminos del mundo. Este regalo del libre albedrío era tanto hermoso como pesado, con consecuencias que se extendían mucho más allá de esta vida. Me mostraron momentos en mi propia vida donde me había enfrentado a decisiones. Algunas las había tomado en fe y otras en miedo. Cada decisión, por pequeña que fuera, reverberaba en la eternidad. Me di cuenta de cuán a menudo subestimamos el poder de nuestras elecciones, ya sea en nuestras palabras, nuestras acciones o incluso nuestros pensamientos. Jesús me mostró a personas de pie en encrucijadas, inseguras de qué camino tomar. Algunos fueron influenciados por las comodidades del mundo, eligiendo la conveniencia sobre la convicción. Otros lucharon, desgarrados entre lo que deseaban y lo que era correcto. Podía ver ángeles guiando a aquellos que buscaban sabiduría, pero en última instancia, la decisión final recaía en cada persona. Él dijo: «Yo estoy a la puerta y llamo, pero solo tú puedes dejarme entrar». Estas palabras calaron hondo, haciéndome darme cuenta de que Jesús no se impone en nuestras vidas. Espera a que lo invitemos. El peso del libre albedrío era pesado, pero también liberador. Entendí que nuestras vidas están llenas de decisiones diarias, y cada una es una oportunidad para alinearnos con el propósito de Dios. Incluso cuando cometemos errores, Él siempre está listo para guiarnos de nuevo. La pregunta es, ¿le escucharemos? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la expresión de Jesús se volvió seria. Me miró con un sentido de urgencia y dijo: «El tiempo se está acabando». Sentí que mi corazón se hundía porque entendí lo que quería decir. El mundo se mueve más rápido que nunca y la batalla espiritual se está intensificando. Jesús me mostró cómo las distracciones, tentaciones y deseos mundanos están impidiendo que las personas busquen la verdad. Las personas están tan consumidas por sus vidas diarias, trabajos, entretenimiento, redes sociales, que no se dan cuenta de la guerra espiritual que está ocurriendo a su alrededor. El enemigo está utilizando estas distracciones para adormecer a las personas en la complacencia, haciéndoles creer que siempre hay más tiempo. Pero no lo hay. Jesús dejó claro que ahora es el momento de prepararse, de fortalecer nuestra fe y de acercarnos a Dios. Me mostró a personas que se estaban preparando espiritualmente, rezando, leyendo la palabra y manteniéndose firmes en sus creencias a pesar de los desafíos. Estas personas eran como guerreros espirituales
equipados y listos para los días venideros. Me recordaron que la preparación no se trata solo de conocimiento, se trata de tener una relación profunda con Dios. Jesús dijo: «Los que me conocen no serán engañados». Esa declaración resonó en mi corazón y supe que era un llamado a la acción, no solo para mí, sino para todos. Jesús me instó a compartir este mensaje con el mundo, a decirle a la gente que despierte y lo busque mientras aún haya tiempo. La urgencia era innegable, y supe que a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Mientras estaba en la presencia de Jesús, sintiendo el peso de todo lo que había visto y aprendido, de repente sentí un cambio. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y sentí una atracción invisible que me arrastraba de vuelta. La pánico surgió dentro de mí. No quería irme. Quería quedarme en ese lugar de paz, amor y comprensión. Pero Jesús puso suavemente su mano en mi hombro y dijo: «Debes regresar, Stacy. Tu misión aún no ha terminado». Antes de que pudiera decir algo, sentí que me arrastraban a través del velo de luz. En un instante, estaba de vuelta en mi habitación, tumbado en el suelo, jadeando por aire. Mi corazón latía con fuerza, mi mente estaba abrumada y mi cuerpo se sentía débil, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Me senté, mirando a mi alrededor los alrededores familiares de mi hogar, pero todo se sentía diferente, casi extraño. La experiencia era tan vívida, tan real, que sentía como si hubiera estado ausente durante años. Luché por procesar todo lo que acababa de presenciar. El peso de la responsabilidad que Jesús había puesto sobre mí se sentía inmenso. Me di cuenta de que no podía simplemente volver a vivir mi vida como solía hacerlo. Me habían mostrado una advertencia, una verdad que el mundo necesitaba escuchar, pero ¿por dónde empezaría? ¿Quién me creería? Mientras me sentaba allí, tratando de entenderlo todo, sentí una profunda sensación de urgencia. Sabía que Jesús no me mostró todo esto solo por mi propio bien. Él quería que lo compartiera, que fuera una voz para aquellos que aún estaban ciegos ante el engaño del mundo. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Qué pasaría si la gente se burlara de mí? ¿Qué pasaría si pensaran que estoy loco? Pero luego recordé las palabras de Jesús: «No temas, porque yo estoy contigo». Con manos temblorosas, alcancé mi teléfono y comencé a escribir todo. Sabía que tenía que documentarlo antes de que los detalles se desvanecieran. Cada palabra que escribía se sentía como un pequeño paso de obediencia, y con cada oración, el miedo comenzaba a desvanecerse. Me di cuenta de que no se trataba de cómo reaccionarían las personas, sino de ser fiel a la misión que me habían encomendado. Regresar a la vida no fue fácil. Luché con dudas, con momentos en los que cuestionaba si realmente había sucedido, pero en el fondo sabía la verdad. Había visto a Jesús. Había sido testigo de la realidad del cielo y el infierno, y ahora me tocaba a mí compartirlo. Sabía que no podía quedarme con lo que había visto. El mensaje que Jesús me había dado era demasiado importante, demasiado urgente. Pero, ¿cómo podría siquiera empezar? No era una predicadora ni una erudita, solo una chica adolescente común, y sin embargo, me sentí obligada a compartir mi experiencia con la mayor cantidad de personas posible. La primera persona a la que se lo conté fue a mi mamá. Ella escuchó con los ojos muy abiertos, sosteniendo mi mano mientras explicaba cada detalle. Al principio, ella era escéptica, pero a medida que hablaba, las lágrimas brotaron en sus ojos. Ella pudo sentir la sinceridad en mi voz, y cuando terminé, me abrazó y dijo: «Stacy, Dios te dio esto por una razón». Animado por su apoyo, comencé a compartir mi experiencia con amigos cercanos y mi comunidad de la iglesia. Algunos escucharon con curiosidad, mientras que otros eran más reacios, inseguros de qué pensar al respecto. Me di cuenta de que no todos me creerían, y eso estaba bien. Mi trabajo no era convencerlos, era compartir la verdad
y dejar que Dios trabajara en sus corazones. Las redes sociales se convirtieron en otra plataforma donde podía llegar a personas más allá de mi círculo inmediato. Creé publicaciones, videos y mensajes explicando lo que había visto, instando a las personas a volverse hacia Jesús antes de que fuera demasiado tarde. Para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadora. Algunas personas se pusieron en contacto, compartiendo sus propias experiencias espirituales, mientras que otras preguntaron cómo podían prepararse para lo que venía. También había críticos, personas que desestimaron mi experiencia como una alucinación o un sueño. Al principio, sus palabras me dolieron, pero me recordé a mí mismo lo que dijo Jesús: «Mis ovejas oyen mi voz». Aprendí a enfocarme en aquellos que estaban abiertos y buscando, en lugar de aquellos que no estaban dispuestos a escuchar. Más que nada, quería que la gente entendiera que la batalla por nuestras almas es real. El engaño del mundo se está volviendo más fuerte cada día, y sin fe es fácil dejarse llevar. Animé a todos a leer la Biblia, a buscar la guía de Dios y a orar por discernimiento. Jesús me había mostrado que la única manera de mantenerme fuerte en los días venideros era permanecer cerca de Él. A medida que seguía compartiendo, me di cuenta de que mi vida había adquirido un nuevo propósito. Ya no se trataba de encajar o de perseguir cosas que no importaban. Mis ojos se habían abierto y no podía volver atrás.